Déjame adivinar, ¿llevas más de 1 o 2 años entrenando fuerza entre 1 y 2 sesiones semanales o más? Pero si te digo que te compares con tus rivales, con tus compañeros, con tu competencia, notas que no eres más fuerte que ellos. Notas que no mejoras tanto como tu competencia. O peor aún, notas que no mejoras y sigues año tras año igual. Bien, pues déjame decirte que no es tu culpa. Y es que los ejercicios que vienes haciendo hasta ahora son un puto lastre para tu rendimiento deportivo. No sabes cómo seleccionar los ejercicios y los ejercicios que has hecho hasta ahora no te han hecho mejorar tu rendimiento. Por algo será. En el vídeo de hoy te voy a enseñar a cómo seleccionar adecuadamente tus ejercicios de fuerza para que mejores tu rendimiento y tus niveles de fuerza. Y además cómo entrenar la fuerza para que mejores de una vez por todas tus niveles de fuerza y eso se traslade al campo y que seas mejor que tu competencia y que tus compañeros. Bien, antes de comenzar tengo que decir que no hay ningún ejercicio que sea el mejor para entrenar la fuerza, ya que eso va a depender del ejercicio que más se adapte a ti, a tus palancas, a tus necesidades, a tu anatomía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que los ejercicios para trabajar la fuerza tienen que cumplir una serie de requisitos mínimos para que sean óptimos para mejorar la fuerza. Por lo tanto, para seleccionar ejercicios para trabajar la fuerza de manera adecuada, lo que tienes que tener en cuenta es que los ejercicios de fuerza cumplan con estas 5 características que te voy a comentar a continuación. Y es que en primer lugar, los ejercicios de fuerza que trabajes en gimnasio o en campo tienen que ser ejercicios básicos. Esto quiere decir más que nada que el grosso de tu entrenamiento de fuerza, el 80% de tu entrenamiento de fuerza, la mayoría de ejercicios que uses para trabajar tu fuerza tienen que ser básicos, es decir, que trabajen el cuerpo de manera lo más global posible, o al menos que trabajen varias articulaciones al mismo tiempo. Es decir, tienen que ser ejercicios multiarticulares que trabajen 2 o más articulaciones para que así tu cuerpo trabaje de manera global y de manera conjunta para superar ese ejercicio y superar esa carga. Y para poner ejemplos de estos ejercicios multiarticulares o básicos tendríamos ejemplos como la sentadilla y todas sus variantes, zancadas, sentadillas búlgaras, step up, sentadilla unilateral, etc. Luego tendríamos ejercicios como el peso muerto y todas sus variantes, peso muerto rumano, convencional, peso muerto sumo, etcétera, etcétera, etcétera. También tendríamos ejercicios como el hip thrust, el kettlebell swing, ejercicios de cadera, extensiones de gemelo, de sóleo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para trabajar los niveles de fuerza vamos a tener una inmensidad de ejercicios, una variedad brutal de ejercicios para poder trabajar los niveles de fuerza. El segundo requisito que deberían cumplir los ejercicios de fuerza es que tienen que ser estables. ¿Por qué? Porque los niveles de fuerza que vamos a desarrollar van a ser directamente proporcionales a la estabilidad que tengamos en el ejercicio. Y es que no vamos a desarrollar para nada los mismos niveles de fuerza, por ejemplo, en una sentadilla con los 2 pies apoyados, es decir, una sentadilla bilateral, en comparación con una sentadilla unilateral. Y es que un ejercicio va a ser mucho más estable que el otro, porque en uno estamos apoyando 2 pies y en el otro solo uno. Por lo tanto, en el ejercicio en el que somos más estables, vamos a poder desarrollar mayores niveles de fuerza. Por lo tanto, los 2 primeros requisitos son que sean ejercicios básicos y multiarticulares y que además sean estables, porque a mayor estabilidad, mayores niveles de fuerza vamos a poder desarrollar. Aquí también entrarían materiales y ejercicios como los BOSUs, por ejemplo, y es que el BOSU quita una estabilidad hasta en un 95% y va a impedir que desarrolles tus máximos niveles de fuerza hasta en un 83%. Es decir, que si en una sentadilla bilateral puedes desarrollar un 100% de fuerza, pues el BOSU solo te va a dejar desarrollar un 12% de fuerza. Es decir, vas a trabajar la fuerza un 83% menos que en un ejercicio que sea más estable. Y bueno, si quieres saber por qué los BOSUs no valen para una puta mierda, te dejo este vídeo aquí pinchando aquí mismo. El tercer requisito que debe cumplir un ejercicio para que puedas trabajar la fuerza correctamente es que te permita una capacidad de progresar correctamente en el tiempo. Esto básicamente lo que quiere decir es que sesión de entrenamiento a sesión de entrenamiento, semana a semana, mes a mes, puedas ir mejorando y progresando en este ejercicio. Ya sea que te permita mejorar la velocidad, la carga externa que puedas meter al ejercicio, el peso que puedas meter a ese ejercicio, me da igual lo que sea, pero tiene que permitirte una buena capacidad de progresión. Y es que, por ejemplo, no te va a permitir la misma capacidad de progresar una sentadilla a 2 piernas, que puedes seguir metiendo peso y peso y peso, y tus tejidos se van a adaptar correctamente y va a ser un ejercicio igual de seguro con 200 kilos que con 150 si tienes una técnica correcta, que un ejercicio, por ejemplo, con bandas elásticas como este que te muestro aquí, o un ejercicio con BOSU, me da igual, o un ejercicio a una pierna, ya que ahí el limitante va a ser la estabilidad, o por ejemplo sprints con banda elástica o con trineo, es decir, en un sprint con trineo no vamos a poder seguir aumentando la carga tanto como en una sentadilla o en un peso muerto o en un hip thrust. Por lo tanto, como tercer aspecto, el ejercicio tiene que permitirte progresar en el tiempo, sesión de entrenamiento a sesión de entrenamiento, mes a mes, semana a semana, año a año. En cuarto lugar, el siguiente requisito que debe cumplir un ejercicio de fuerza es que sea seguro. Y es que no va a ser igual de seguro este ejercicio que te voy a mostrar aquí mismo, que es una puta mierda y es una aberración,
que un ejercicio básico como puede ser la sentadilla, el peso muerto, el hip thrust, un kettlebell swing, un step up, una zancada, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuanto más sencillos, más simples y más efectivos sean los ejercicios que hagamos en gimnasio, en cuanto al entrenamiento de fuerza, mayores niveles de fuerza vamos a poder desarrollar y por lo tanto más vamos a mejorar nuestro rendimiento deportivo, que es el único fin que buscamos con el entrenamiento de fuerza. Bien, comentar que estos 5 puntos son los más importantes de cara al entrenamiento de fuerza y que el 80% de nuestros ejercicios tienen que cumplir estos objetivos, estos requisitos imprescindibles. Pero con esto no estoy diciendo que se puedan hacer otro tipo de ejercicios menos básicos o que trabajen una sola articulación o que sean unilaterales, es decir, a una sola pierna. No, el entrenamiento de fuerza te permite muchísimas opciones. Cuanto más variedad de movimientos le demos a este entrenamiento de fuerza, mejor. Pero tenemos que entender que en torno al 80% del entrenamiento de fuerza, cuanto más básico lo mantengamos, mejor, porque mayores niveles de fuerza vamos a desarrollar. En este sentido se pueden realizar ejercicios a una pierna perfectamente, pero tenemos que entender que si hacemos ejercicios a una pierna, quizás estemos trabajando cierta parte más de estabilidad porque nuestro cuerpo va a tener que estabilizar toda la carga con una sola pierna. Por lo tanto, quizás ahí se va a comprometer en cierta medida el trabajo de fuerza, es decir, los niveles de fuerza que desarrollamos. Y también tenemos que entender que ejercicios a una pierna van a ser menos estables. Por lo tanto, vamos a desarrollar menores niveles de fuerza. ¿Y esto va a ser siempre malo? Pues la respuesta es que no. Entonces, ejercicios bilaterales a dos piernas seguramente sea lo mejor para trabajar la fuerza, pero también vamos a comprometer en cierta parte la estabilidad que vamos a tener que desarrollar en cada ejercicio. Y trabajar ejercicios a una pierna vamos a comprometer en cierta medida los niveles de fuerza que vamos a desarrollar, pero vamos a potenciar más la parte de estabilidad. Por lo tanto, aunque la mayoría del entrenamiento tenga que ser lo más básico posible para desarrollar en mayor medida los niveles de fuerza, deberemos combinar ambos tipos de ejercicios porque ambos nos van a aportar unos beneficios que el otro no puede tocar en tanta medida y viceversa. Por lo tanto, ¿se pueden trabajar ejercicios a una pierna? Sí. ¿Se pueden trabajar ejercicios con bandas elásticas? Sí. Se pueden y se deben trabajar ejercicios con bandas elásticas. ¿Se pueden trabajar ejercicios que trabajen una sola articulación? Obvio. ¿Se pueden realizar ejercicios con BOSU? No. Y el quinto punto, el quinto requisito y último que debe cumplir tu entrenamiento de fuerza, tu selección de ejercicios para trabajar la fuerza, es que tienes que tocar todos los músculos del cuerpo. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar por el torso, por la parte de arriba. Comentar que esto vamos a realizarlo de manera más simple que el tren inferior, que la pierna, ya que en fútbol se juega sobre todo con los pies. Por lo tanto, en cuanto al tronco, lo que vamos a realizar va a ser sobre todo 4 ejercicios, ¿vale? Y que estos 4 ejercicios sean 2 de empujes y 2 de tracciones. Y una vez ya hemos repartido estos 4 ejercicios en 2 tracciones y 2 empujes, 2 de estos ejercicios van a tener que ser de tracción y empuje vertical y los otros 2 van a tener que ser de empuje y tracción horizontal. Por lo tanto, aquí lo que podríamos realizar sería básicamente un press banca como empuje horizontal, un press militar como empuje vertical, unas dominadas como tracción vertical y un remo como tracción horizontal. Con estos 4 ejercicios que involucran todas las articulaciones del torso, estaría más que cumplimentada la fuerza y cumpliría todos los requisitos anteriores de ser ejercicio seguro, que permitan la progresión, que sean estables, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto al tren inferior, lo vamos a dividir en cadera, rodilla y tobillo. En cuanto a cadera, nos referimos sobre todo a músculos como el glúteo, el psoas, el isquio, etc. Por lo tanto, para trabajar la cadera de manera completa y de manera global en cuanto a mejorar nuestros niveles de fuerza, vamos a realizar ejercicios como el peso muerto y sus variantes, sobre todo peso muerto humano, peso muerto convencional, hip thrust a dos piernas, a una pierna, kettlebell swing con banda elástica, etc. En cadera también incluiríamos ejercicios como la sentadilla y demás, pero debemos de entender que la sentadilla sería un ejercicio más predominante de rodilla. Por lo tanto, pasando ya al siguiente eslabón, a la siguiente articulación, a la rodilla, en esta articulación vamos a seleccionar ejercicios como sentadilla y todas sus variantes, zancadas, sentadilla búlgara, step up, sentadillas a una pierna, etc. Y pasando ya al último eslabón, a la última articulación, al tobillo, vamos a seleccionar aquí ejercicios como la extensión de tobillo o la extensión, la contracción de gemelo, tanto de pie como sentado, es decir, tanto con la rodilla estirada como con la rodilla contraída o flexionada, ya que con la rodilla estirada vamos a trabajar más el gemelo y con la rodilla flexionada vamos a trabajar más el sólido. Y bien, esto es lo que hace todo el mundo, pero también tenemos que entender que en el tobillo también hay flexores, es decir, toda la parte anterior. Entonces va a ser imprescindible aquí
también trabajar los tibiales y los peroneos anteriores, ya que estos músculos se relacionan directamente con la altura en salto, con la velocidad en el sprint, etcétera, etcétera, etcétera. Y que aunque sean músculos bastante pequeños, son músculos muy infravalorados en el rendimiento deportivo y en la prevención de lesiones. Por lo tanto, no podemos olvidar trabajar también estos músculos, y para trabajar estos músculos vamos a realizar ejercicios como dorsiflexión voluntaria con banda elástica, tibial raises con kettlebell swing, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, con todo lo que te acabo de comentar en este vídeo, puedes seleccionar a medida, a la perfección, los ejercicios que debes trabajar para mejorar tus niveles de fuerza y, sobre todo, los ejercicios que se adapten a ti. Pero como he dicho, estos ejercicios son para mejorar la fuerza. Si quieres mejorar otros aspectos como la potencia, la velocidad, etcétera, te recomiendo que veas el siguiente vídeo, donde voy a explicar el método más infravalorado para mejorar tus niveles de potencia y velocidad, y los ejercicios más infravalorados y que casi nadie realiza para mejorar tu potencia y tu velocidad. Es la metodología y los ejercicios que me han permitido saltar hasta 1×2 en salto vertical. Son los ejercicios que me han permitido correr los 100 metros por debajo de 12 segundos sin haber corrido en mi vida y sin haber hecho atletismo en mi vida, con una técnica de mierda, como vais a ver aquí. Por lo tanto, si quieres ser potente, rápido y explosivo, no te puedes perder el siguiente vídeo. Te explico en el vídeo que te dejo en la descripción, en el comentario fijado y aquí arriba en las tarjetas, la metodología para cómo trabajar tu fuerza correctamente. Es decir, hoy te he explicado los ejercicios, pero si de verdad quieres saber cuántas repeticiones hacer, cuánto descanso hacer, cuántos ejercicios escoger, cuántas series hacer, cuántos días entrenar a la semana, si de verdad quieres aprender todo esto, pincha en el vídeo de cómo entrenar la fuerza, de cómo trabajar la fuerza correctamente, porque con lo que te he contado hoy, más lo que te explico en ese vídeo de ahí, vas a llevar tus niveles de fuerza al siguiente nivel y te aseguro que te vas a desmarcar de la competencia de tus compañeros sin ninguna duda.